Es una gran alegría estar con ustedes compartiendo en este grupo en donde se habla fundamentalmente desde la vivencia, desde la experiencia, en donde se entiende que el Evangelio no es meramente una teoría o una filosofía para entender y punto, sino que se trata de algo para vivir y para amar. Y cuando uno ama, defiende lo que ama. Desde esa perspectiva, lo que quisiera compartirles es un poco mi experiencia, mi vivencia con la apologética, que es la defensa racional de la fe o la defensa de la fe por medio de la razón. Ya el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15 nos llama a esto. Dicen que estemos siempre preparados para saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y al mismo tiempo nos invita, o de hecho nos exhorta, a hacerlo con mansedumbre, ¿no? Hay que hacerlo con buenas formas. La apologética, la defensa de la fe, es una forma de caridad. Debe entenderse y vivirse como una forma de caridad. ¿Por qué? Porque no es que uno requiera defender la fe porque Dios ontológicamente requiera ser defendido. O sea, Dios es el ser absoluto, pues desde esa perspectiva, no porque alguien no crea en Dios significa que Dios deja de ser Dios o algo por el estilo. En ese sentido, nuestra fe o falta de fe no afecta el ser mismo de Dios. Dios no deja de ser lo que es. Pero es importante la defensa de la fe no porque Dios en sí mismo necesite ser defendido, sino porque nosotros requerimos que la fe sea defendida. Los que tenemos fe requerimos que nuestra fe sea defendida en la medida en que al venir ataques a nuestra fe tenemos que saber dar respuesta frente a esos ataques. Y asimismo, las personas que realizan esos ataques pueden encontrar en la respuesta que nosotros damos a los ataques oportunidades para su conversión. Cuando una persona ataca la fe y se le da una respuesta contundente, razonable, bien hecha al ataque que está realizando, eso puede ser una oportunidad para que la persona reflexione, para que la persona intelectualmente se vaya abriendo a la posibilidad de la fe. Y en consecuencia esto puede funcionar como causa instrumental para la conversión de tal persona. Por supuesto, la causa sustancial o formal en todo esto siempre será Dios, que trabaja en la forma del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero precisar aquí, por tanto, es que el motor y motivo de la apologética tiene que ser necesariamente el amor. Si uno realiza la defensa de la fe, si uno entra a la discusión de los argumentos o a escribir artículos o a publicar libros por motivos como la fama, el dinero, la soberbia, la mera curiosidad intelectual, no va a ser buena apologética. Dios dispone mejor los frutos de la apologética cuando ésta se hace por amor, cuando ésta se hace por caridad. Y la caridad implica buscar el bien del otro. Y el máximo bien que podemos dar a alguien más es contribuir a que la persona llegue a la plenitud de la fe y en consecuencia viviéndolo a la salvación eterna. En esta vida nosotros simplemente encontramos bienes limitados, pero si nosotros contribuimos a la conversión de alguien, entonces estamos contribuyendo a la felicidad eterna de esta persona. Mi santo favorito, San Luis María Montfort, decía que la salvación de una sola alma tiene un valor infinito, porque ya el que una sola alma esté eternamente unida en felicidad con Dios es de valor infinito. En consecuencia, vale la pena toda la sangre, sudor y lágrimas que, como instrumentos del Señor, que Él es el que hace todo, podamos gastar para ayudar a la conversión de ciertas personas. El gran obispo católico Fulton Sheen decía, en el mundo no primero decía, ¿no? En el mundo hay muchísimas personas, millones de personas que odian
lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Pero no existen ni 100 personas que odien lo que realmente es la Iglesia Católica. Y eso es lo que yo me he encontrado en gran parte. La gran mayoría de ataques a la fe católica vienen de malentendidos o distorsiones sobre lo que es la fe católica. En consecuencia, muchas personas que atacan la fe católica hasta pueden hacerlo con recta intención. Equivocados, sí, pero con recta intención. Quiero que nos metamos, por ejemplo, un poco en la psicología del protestante anticatólico, al que simplemente le han dado información de que la Iglesia Católica es lo peor que puede haber. Entonces, cuando a una persona se le da una información de ese tipo y se le comienza a insistir con ello, se va a formar esa imagen mental sobre lo que es la Iglesia Católica. Y en consecuencia, si la Iglesia Católica en su mente es ese tipo de monstruo, moralmente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Combatir a ese monstruo, odiar a ese monstruo, porque sería contrario a lo que Dios quiere. Entonces, cuando la persona es sincera y realiza el ataque a la fe católica con base en la distorsión que le han vendido sobre lo que es la fe católica, si nosotros con claridad, con contundencia, con buena formación, pero al mismo tiempo con caridad, le sabemos responder y le podemos mostrar lo que verdaderamente es la fe católica, se abre una oportunidad de que esta persona pueda convertirse. En ese sentido, múltiples protestantes que atacan la fe católica lo hacen con una recta intención mal dirigida, claro está. Y si hay verdaderamente recta intención, entonces en el diálogo o en el debate amistoso, en el compartir información, se va tendiendo un puente. Si la persona está verdaderamente comprometida con Cristo, entonces va a estar comprometido con la verdad, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Cuando yo tengo oportunidad, por ejemplo, de dialogar con personas no católicas, pero que creen en Cristo, yo suelo partir de esa premisa. Les digo, no tengas miedo en profundizar, y yo no tengo miedo en que tú profundices y que preguntes y que objetes, siempre y cuando estés abierto verdaderamente a recibir una respuesta y a profundizar. Porque si Jesucristo es la verdad, en la medida en que tú de forma sincera y rigurosa vayas profundizando, vas a irte encontrando más y más en Jesucristo. Y la plenitud de Cristo está en la fe católica. En la fe católica tenemos el todo Cristo versus el esquema reduccionista de las 5 solas protestantes. En la fe católica tenemos todo Cristo, Cristo completo. Porque no es una visión reduccionista o aislada de Cristo o excluyente, como Jesús excluyendo a María. No creo en Jesús, pero a su madre sí déjala fuera. O hay quienes hacen la dicotomía Jesús o la iglesia. Entonces hay gente que dice, ¿no? Yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Yo tengo una relación personal con Cristo, pero yo no tengo religión, yo no quiero religión. Hay también quienes desprecian el sacramento de la Eucaristía. No creen que verdaderamente Jesús esté presente allí. Pero si Jesús realmente está presente en el sacramento de la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, estas personas se están perdiendo de un bien infinito simplemente por un prejuicio. Al mismo tiempo, Jesucristo tiene un cuerpo y su cuerpo místico es la iglesia. Y esta iglesia habla. Un cuerpo hace referencia no a una estatua, sino a un ente vivo e interactuante. Entonces, si decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no debemos ver esto como una estatua, sino como el cuerpo vivo de Cristo a lo largo de la historia. Y si comenzamos a coger ese tipo de enfoque, entonces hay algunas cosas interesantes que dimensionar. Un cuerpo puede hablar, o sea, un cuerpo animado, y la iglesia está animada por Cristo. Jesucristo en Lucas 10:16 decía, quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quienes a ustedes rechaza,
a mí me rechaza y rechaza al Padre que me envió. Fíjense qué fuertemente Jesucristo ha vinculado su propia persona a la iglesia y su voz a la voz de la predicación de la iglesia. Entonces, ese Cristo completo está presente en la historia por medio de su iglesia. Y esa iglesia habla, esa iglesia puede hablar, enseñar, así como Jesucristo enseña, la iglesia como cuerpo de Cristo también enseña. Y esa enseñanza de la iglesia es el magisterio. Jesucristo es el maestro, magistro. La iglesia es maestra también. Y de ahí que se entienda el magisterio. La noción católica de magisterio no es más que una extensión del misterio de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la fe católica, de lo que hablamos es de todo Cristo. Cristo completo. Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad presente en la Eucaristía. Cristo con su presencia de cuerpo místico en la historia por medio de la iglesia, en virtud de la cual, según refiere el apóstol Pablo en Efesios, se transmite la multiforme sabiduría de Dios. Cristo hablando por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Y esa vivencia de la iglesia es la tradición, y esa voz de la iglesia es el magisterio. Entonces, el todo Cristo implica entender tradición y magisterio. Jesucristo completo es que tú invitas a Jesucristo a tu casa, pero no dices que los demás se queden fuera, sino dices, Jesús, entra a mi casa, entra a mi vida, completo, con todo y tu mamá, que tu Madre Santísima está junto a tu cruz. Pues Jesucristo crucificado, yo quiero que tú estés en mi vida con todo y aquella madre tuya que está junto a tu cruz. Y Jesucristo nos la da. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Si yo quiero a Jesucristo completo, tengo que asumir todo el regalo que me da Cristo también. Asimismo, yo no le voy a decir a Cristo, entra en mi casa, pero tus amigos que se queden fuera. No, eso es irrazonable. Eso no es asumir del todo a Cristo. Yo quiero a Cristo completo, todo Cristo. En consecuencia, Cristo con sus amigos, que son los santos. Especialmente los de la iglesia triunfante, que está en los cielos. Yo no voy a decir, yo hablo contigo nomás, pero no con tus amigos. Con ellos no me interesa hablar. ¿No? Asumir a Cristo completo, como dije, es asumir con su cuerpo místico que es la iglesia, y de forma eminente los santos conforman parte de ese cuerpo místico. Si yo rechazo la comunión de los santos, entonces estoy rechazando parte gloriosa, parte glorificada del cuerpo de Cristo, porque ciertamente los santos son miembros del cuerpo de Cristo glorificados, son amigos de Cristo. Y entonces hay que asumir a Cristo absolutamente completo. A Cristo hay que asumirlo no simplemente como un Salvador en el que hay que creer por la sola fe, sino también como un Señor al que hay que obedecer por medio de las buenas obras, por medio del cumplimiento de los mandamientos. No los mandamientos de la ley judía, sino los mandamientos de la ley de Cristo, de la caridad. No de las leyes rituales, pero sí los del amor. Entonces, bajo esta visión de todo Cristo, lo que tenemos es la fe católica. La fe católica es la única que va a proclamar completo el todo Cristo, porque en la fe católica, como digo, encontramos Cristo con su Madre Santísima, Cristo con sus amigos, que son los santos y que son parte de su cuerpo místico. Cristo con su cuerpo, que es la iglesia, la cual vive a lo largo de la historia, lo cual es la tradición, y la cual habla con autoridad, lo cual es el magisterio. Encontramos un Señor en quien creer por la fe y a quien obedecer, porque ciertamente es Señor, y como Señor se le ha de obedecer por las obras. En el todo Cristo encontramos su presencia no meramente en nuestra experiencia espiritual, personal o subjetiva,
sino objetivamente participando del sacramento de la Eucaristía, donde está Él presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese todo Cristo presente en la iglesia implica todo esto. Implica la Mariología, implica la comunión de los santos, el sacramento de la Eucaristía, la fe y las obras, la tradición de la iglesia y el magisterio. Entonces, si yo tuviera que decir por qué es que soy católico desde una perspectiva existencial, porque acá no me estoy poniendo a desarrollar mayores argumentos apologéticos o teológicos. Podría dar toneladas de citas bíblicas y toneladas de evidencia patrística para cada uno de estos puntos, pero aquí quiero compartir algo desde la vivencia. Y si me piden en cierto modo responder por qué soy católico, lo que diré es que porque allí hallo la plenitud de Cristo, porque allí hallo todo Cristo, el completo, con absolutamente todo. Y si tú amas de verdad locamente a Cristo, lo vas a querer todo, absolutamente todo. Ciertamente, la experiencia parcial, limitada que personas pueden tener de Cristo fuera de la fe católica es algo positivo, en la medida en que hay una experiencia limitada. Mientras sea experiencia de Cristo, es algo bueno. Pero el mayor bien que podemos querer para las personas es que tengan la plenitud de la experiencia. No simplemente opiniones sobre la fe o un concepto minimalista de la fe en donde lo reducen a un núcleo muy básico de cosas que no se pueden discutir y después dejan todo una periferia gigante de temas de que simplemente son de opinión teológica. Sino lo que nosotros queremos tener es doctrina certera, doctrina segura, que no dependa de nuestra mera investigación personal. Cristo mismo nos ha dado el regalo de un magisterio. De este modo, nosotros no tenemos que construir nuestra propia teología. Jesucristo nos ha dejado un depósito de fe, ha confiado un depósito de fe a la iglesia y ha prometido que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. En consecuencia, este depósito de fe se va conservando a lo largo de los siglos. Claro que los miembros de la iglesia tenemos pecados y tenemos problemas, y ha habido dificultades para la iglesia, externas e internas, pero la promesa de Cristo es más grande. Y eso es en lo que yo confío. Si yo creo en la iglesia es porque creo en Cristo. Y si quiero estar del todo con la iglesia es porque yo quiero a todo Cristo. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas, comentarios, lo que me quieran compartir. Sí, estupendo, Dante. Ahora sería bueno que por chat o bien quien lo desee pone levantar la mano y vamos, yo le voy dando la voz ahí, ¿no? A mí me gustaría, Dante, cuál ha sido el antes y el después, cuál ha sido como tu Damasco. O sea, tú estuviste durante una buena etapa persiguiendo, buscando, pero hay un momento en que justamente te conviertes en ya estoy curado de todo y en defensor, ¿no? ¿Nos podrías decir qué es lo que piensas que más te ayudó? Y luego creo que es muy importante el mantenimiento, o sea, porque está muy bien el comenzar, ¿no? Pero creo que es todavía mucho más importante la perseverancia. Entonces, hay dos preguntas en una, ¿no? ¿Qué consideras que fue el detonante, verdad? Como tu caída de caballo, como tu Damasco, tu conversión, ahora que estamos en los 500 años de San Ignacio de Loyola, ¿qué crees que fue ahí, esa gracia, y qué te está ayudando más a mantenértelo? ¿Los demás van escribiendo o van poniendo? Gracias. Me encanta la referencia, porque en el año 2017 se hablaba de los 500 años de la Reforma Protestante. Bueno, ahora tenemos los 500 años de San Ignacio de Loyola, ¿no? Un hombre muy santo y que con mucho ímpetu quiso defender la fe. ¿Cómo es que yo llego a esto? Bueno, la causa sustancial de estas cosas, como siempre, es Dios mismo. Todo es gracia.
Yo parto de una situación de ateísmo en cierto momento. Era la soberbia con patas, así de simple. Por la gran acumulación de conocimientos siendo bastante joven, adolescente de hecho, llegué a una soberbia en donde no podía ver nada por encima de mí. O sea, el absoluto era yo. Y en consecuencia Dios como ser absoluto simplemente no puede entrar en ese marco de referencia. Pero al darme cuenta de que mi vida no tiene propiamente un sentido y al mismo tiempo que estoy absolutamente solo, me embarco en un proceso de búsqueda de la verdad. Y me digo, para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Eso era lo que yo suponía. Y me puse en una aventura intelectual de buscar todas las herramientas, desde todos los enfoques teológicos y filosóficos posibles, para destruir al catolicismo. Y en medio de eso, profundizando, me encuentro con Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica, y termino llegando a la conclusión, luego de un proceso de lucha y de profundización, de que aquella verdad que yo buscaba no estaba allí donde yo quería destruir la mentira, sino que esa era precisamente la gran verdad, la fe católica. Y eso me lleva a un convencimiento de la fe católica. Luego de ese proceso de convencimiento intelectual va a haber también un proceso de conversión espiritual en una experiencia ahí con el Señor, luego de épocas bastante solitarias, leyendo la Biblia, viendo películas de vidas de santos, leyendo libros de espiritualidad católica, etcétera, pues llego a una experiencia fuerte de conversión. En cuanto a la perseverancia, pues yo ruego a Dios que me dé el don de la perseverancia a lo largo de estos años, de estos días, de estas horas. La perseverancia es una lucha de todo momento. Ciertamente, la mayor gracia es la perseverancia final, la perseverancia en el momento de la muerte. Pero como decía San Alfonso María Ligorio en su libro Preparación para la muerte, un árbol cae para el lado que está inclinado. Entonces la perseverancia final, o sea, en condiciones normales, va a depender de cómo ha ido nuestra vida. Y eso requiere una perseverancia precedente. Y la perseverancia es una lucha de cada hora, porque constantemente el demonio está rondando, ¿no? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y en consecuencia podemos caer a cada hora. De hecho, se refiere que Santa Teresa de Ávila se ponía muy contenta cada vez que escuchaba las campanas sonar indicando que había terminado una hora. Porque ella decía, uff, una hora sin haber caído. O sea, a cada hora podemos fallar y por lo tanto cada hora de perseverancia ya es un regalo del Señor, es una gracia del Señor. San Agustín escribió bastante sobre el don de la perseverancia. Tiene un libro entero llamado así, El don de la perseverancia. Y habla de la importancia de pedir la perseverancia por medio de la oración. Entonces, seamos perseverantes pidiendo el don de la perseverancia. Chesterton, este gran escritor católico inglés, decía que si tú tienes un poste blanco y quieres que permanezca blanco, vas a tener que estarlo pintando todos los días. Porque si tú dejas el poste blanco y vuelves unos 6 meses después, o un año después, o 2 años después, va a ser un poco plomo, luego bastante plomo, eventualmente va a estar negro, ennegrecido. Entonces, la perseverancia se trata de esa conciencia de que hay que luchar todos los días. La forma en que yo vivo la perseverancia, quisiera decir que la vivo siendo perfecto, pero no es así. La forma en que más vivo la perseverancia es levantándome constantemente con la ayuda del Señor y la misericordia del Señor. San Bernardo de Claraval decía que ser santo, más que consistir en que nunca caigas, consiste en que caigas cada vez menos y que cada vez que caigas te levantes cada vez más rápido. Junto con San Pablo diría, no es que todavía lo haya alcanzado, sino que lucho por alcanzarlo. Y esto implica para mí también lo que San Pablo decía en 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo o me disciplino a mí mismo. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, salga reprobado. Entonces,
en la medida en que a mí se me ha dado este regalo del Ministerio de la Apologética, porque más que ser esto algo que yo hago para Dios, es algo que Dios me da a mí. Y es una responsabilidad y yo tengo que rendir cuenta sobre ello. Entonces, si yo mismo enseñando a otros no persevero, pues gran cuenta voy a tener que dar, ¿no? Y desde esa perspectiva, entendiendo la gracia de Dios que se me da para poder ir adelante, trabajo con temor y temblor. En resumen, ¿cómo trabajo el don de la perseverancia? Luchando continuamente con mi imperfección por medio de la gracia de Dios. No puedo decir que es un camino de perfección continuo en el que no caigo. Me gustaría que algo así fuese mi perseverancia, pero mi perseverancia, más que ser la mía, es la perseverancia de Dios en que yo no me pierda. Muchas gracias. A ver si podemos dar el turno a la mayoría. Juan está levantando la mano. Yo simplemente te digo, Dante, que estamos rezando también por tu perseverancia, que cuando oramos, ¿verdad?, por los demás ayuda, y que la fe se fortalece dándola también, ¿verdad? Muy bien. Juan Sí, Cárdenas, bien, adelante. correcto. Eh, bueno, al momento de mi presentación no pude expresarlo porque tenía que ser breve. Ahora sí quiero expresarlo. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Soy un seguidor tuyo ya hace un muy buen tiempo atrás. Admiro mucho tu trabajo. Yo tengo dos preguntas fundamentalmente. En primer lugar, los jóvenes actualmente buscan las razones de las cosas, más que la experiencia, buscan el porqué, ¿no? De las cosas en las que uno cree. ¿De qué manera nosotros, los que estamos al frente de ellos, podemos prepararnos para dar respuesta a los jóvenes? ¿No? Esta es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, que es un poco más personal por la experiencia que me tocó vivir. Yo también estudié en San Marcos un tiempo, pero yo fracasé en el sentido de que no pude soportar la presión ideológica, porque era demasiado el ataque contra mi fe y me terminó quebrando a nivel físico incluso, porque era demasiado el ataque. Entonces, eh, yo veo que ese mismo ataque que recibí cuando fui estudiante, lo reciben actualmente los estudiantes que ingresan a las universidades, no solamente San Marcos, ¿ah? A distintas universidades que ahora tienen un tinte ideológico pues totalmente contrario a la fe católica, ¿no? Entonces, a veces yo me quedo corto y no sé de qué manera, no decir prepararlos, pero por lo menos decirles, oye, mira, esto es lo que te va a tocar enfrentar y como joven de fe, de qué manera lo puedes repeler, ¿no? Esas son las dos cosas que me gustaría preguntarte en esta noche. Bien, sobre cómo prepararnos para dar respuesta a las preguntas que hacen los jóvenes. En primera instancia, tratar de identificar las preguntas comunes. O sea, ciertamente puede haber un rango amplio de preguntas que pueden hacer los jóvenes, pero en líneas generales, digamos por regla estadística, hay un cierto grupo de preguntas u objeciones que son las más comunes. Creo que todo católico adulto debe estar en la responsabilidad, no solo los apologistas especializados, que tenemos que entrar a cuestiones de cosmología, filosofía, hebreo, arameo, griego, patrística, etc. No digo que todo católico tenga que meterse a eso, pero sí creo que todo católico adulto debería tener la obligación de, por ejemplo, saber dar ciertas respuestas contundentes, buenas, aunque sean las que sean las 10 objeciones más comunes por parte de los jóvenes. Porque ellos se encuentran en un proceso de definir su identidad. Cuando uno es joven está en la fase clave de definir su identidad. Y si en ese contexto pierde la fe, el daño que se sucede es grande y hay que evitarlo.
En consecuencia, una vez que nosotros identificamos cuáles son las objeciones más comunes, busquemos en internet de buenas fuentes, de fuentes católicas. Hay buenas páginas, buenos apologistas que se pueden seguir. Hoy en día, gracias a las redes sociales, eventualmente uno tiene espacios para transmitir ciertas preguntas a apologistas o especialistas o cosas por el estilo. En consecuencia, uno puede ir buscando la respuesta de esa pregunta y tratar de tener respuestas prefabricadas. Luego, ¿cómo enfrentar el contexto universitario que muchas veces es demasiado hostil a la fe? Bueno, una cuestión importante es no bajar la cabeza. Nosotros, cuando recibamos un cuestionamiento, si en ese momento no tenemos la respuesta, simplemente digamos, bueno, en este momento no sé qué responder sobre ello, pero déjame profundizar un poco. Entonces, si no tenemos una respuesta inmediatamente, digamos que vamos a profundizar sobre la cuestión. Y el que busca encuentra. Jesucristo nos lo prometió, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. No es que yo llegué a mi proceso de conversión y automáticamente estaba una lista de las respuestas a todas las dudas posibles del universo. O sea, luego de mi proceso de conversión, ya en mi trabajo como apologista, eventualmente me he encontrado con objeciones sencillas, objeciones tontas, objeciones basadas en malentendidos y también objeciones interesantes, complejas, elaboradas, etcétera. Y he tenido que entrar a profundizar. Pero puedo decir con sinceridad que no me he encontrado ninguna objeción sobre la cual no haya encontrado a su vez una respuesta suficientemente contundente y convincente. Porque, ojo, yo puedo encontrar cierta respuesta para ciertas cosas, pero no me basta con tener la respuesta. Quiero tener una respuesta seria, contundente, consistente. Pero siempre podía encontrarlo. No es automático, a veces hay que buscar, a veces tienes que profundizar bastante y todo ello, hay que hacer cierto trabajo, pero se puede. Y así uno va avanzando, porque en la medida en que uno va respondiendo ataques a la fe, va conociendo más su propia fe y va teniendo más capacidad de responder a ataques futuros. Entonces, lo que yo diría a alguien que esté en un contexto universitario hostil a la fe es que no se guarde la fe en el bolsillo, entre a la pelea y comience a dar respuesta. Y eventualmente, si uno sabe hacer esto con claridad, contundencia y al mismo tiempo con respeto, se va a ganar el respeto de los demás. Y así nomás no le van a atacar la fe de uno ya. Y eventualmente van a surgir personas que van a tener curiosidad sobre aprender respecto a la fe. De hecho, yo las mayores oportunidades que he tenido para compartirle la fe cristiana a compañeros escépticos de la universidad es respondiendo a sus objeciones. Luego de haber respondido una ronda de objeciones, eventualmente ya viene no la objeción, sino la pregunta, la curiosidad, luego el hambre y eventualmente el deseo de llegar a esa fe. Y por lo tanto termina convirtiéndose en una oportunidad para presentarle el Evangelio a esas personas. Esto, como digo, requiere entrenamiento. ¿Cómo se aprende a nadar? Echándose al agua. Igual, no es que vamos a tener un manual perfecto para responder todas las dudas y tener todas las interacciones posibles de forma automáticamente exitosa. Pero en la medida en que nosotros nos vayamos metiendo en eso, vamos a poder hacer cada vez más. Y pidamos siempre que la gracia del Señor nos guíe en esto y el Señor no niega su sabiduría a nadie. En la carta de Santiago dice que Dios concede su sabiduría a quien se la pide sin reproche. Que somos pecadores, que le hemos fallado mucho al Señor, sí, pero la propia palabra de Dios nos dice que concede sabiduría sin reproche. Dios no te va a decir, no, es que tú eres una persona muy mala. Si somos sinceros en nuestra petición, Dios nos va a ayudar. Dante, muchas gracias en el chat. Aunque sabemos que no hay un manual perfecto, pero ¿nos podrías decir por lo menos el manual menos imperfecto o cuál nos recomiendas quizá para empezar? Y también un poco de lo que tú tienes, con lo que estamos hablando, qué es lo que más nos aconsejas. Y otra pregunta es decir, ¿cuál ha sido la situación y la cuestión
más difícil para ti? La cuestión que te ha costado más rebatir. O sea, las dos, informarnos de un tratado de apologética para empezar y cuál habría sido la cuestión más difícil. Y hago una última pregunta después de tu esto y terminamos. Adelante. Listo. A ver, primera cuestión, ¿qué texto puedo recomendar? Lo que pasa es que la apologética tiene diferentes formas y niveles. Un texto que cubre un nivel básico, los tres niveles de apologética que suelo distinguir, que serían teísmo filosófico, enfocado en demostrar que Dios no existe, principalmente el debate con ateos y agnósticos. Luego, cristianismo, religión cristiana, que es para debatir con los no cristianos, como judíos, musulmanes, budistas, y también escépticos, escépticos de la religión cristiana, que es lo que más abunda en nuestro contexto de América Latina, de escépticos. O sea, en América Latina no tenemos tanto personas de religiones no cristianas, pero sí tenemos personas que son escépticos de la religión cristiana, que hacen críticas históricas a la Biblia, a la existencia histórica de Jesús, o a la fiabilidad histórica de los evangelios, o cuestiones por el estilo, y tenemos que saber dar respuesta. Entonces hay una apologética teísta, un primer nivel de teísmo filosófico, luego de la religión cristiana, un segundo nivel, apologética cristiana, y finalmente lo que sería apologética específicamente católica, que se ocuparía de la defensa de las doctrinas de la Iglesia y la autoridad de la Iglesia. Un libro que cubre de forma básica, pero razonablemente bien, estos tres niveles, se llama La religión demostrada, de A. Hilaire. Se escribe Hilaire. La religión demostrada. Es un libro de varios tomos. Ahora, no es un manual avanzado, yo lo pondría como un manual introductorio, pero de calidad más o menos y completo. ¿Ok? Luego, ya si queremos entrar a una literatura introductoria, porque me hablan de empezar, no de sugerir libros avanzados, sino de empezar con estos temas. A ver, sobre la existencia de Dios, les puede servir el libro En Guardia de William Lane Craig. Es un manual básico para defender argumentos para la existencia de Dios. A mí me gustan mucho más los argumentos tomistas, pero yo no diría que sería algo introductorio, porque alguien entra a la Suma Teológica y se puede traumar, hay que tener cierta familiaridad. En cuanto a apologética cristiana, yo sugiero el libro Evidencia que demanda un veredicto del autor Josh McDowell. Es un buen manual introductorio. Y en cuanto a apologética específicamente católica, creo que un muy buen manual introductorio de nivel básico para resolver objeciones bien básicas, pero que es bastante bueno, es Diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatuli. Ya luego hay libros bastante más avanzados, pero esos son los que yo sugeriría para empezar. En cuanto a alguna objeción que me haya costado responder, normalmente las objeciones que tienen que ver con cosas muy particulares y avanzadas de ciencia me implican cierto trabajo, porque los argumentos que estén vinculados a alguna cuestión científica están sujetos a que la ciencia cambia. Y en la medida en que la ciencia puede ir cambiando, tienes que estar pendiente de las últimas publicaciones científicas de papers muy complejos y te tienes que leer publicaciones de PhD en física. Yo me he metido a revistas científicas de física, a leer papers en inglés especializados y con un montón de matemáticas de física para dilucidar ciertas objeciones. Entonces, ciertas objeciones que tengan mucha carga de ciencia muy avanzada me resultan un tanto exigentes. Hay, por ejemplo, una objeción que se planteaba un argumento para la existencia de Dios con base en el modelo de Linde y Banchurin. Sería muy sofisticado explicarlo acá. Tengo un artículo en mi página web, ponen simplemente en Google Dante Urbina, argumento teleológico, Linde y Banchurin, y ahí les saldrá el artículo. Bueno, esa objeción me costó un tanto, pero creo que la respuesta que le logré dar en el artículo es bastante contundente. O sea, me quedo tranquilo con la respuesta. Pero el proceso de investigación fue un tanto pesado. Y vamos con la última pregunta, entonces. Muy bien. Ya no hay última pregunta porque ya se nos ha ido el tiempo. Listo. Yo te agradezco muchísimo y le paso la posta a Sandro para que concluya el encuentro. Muchas gracias, Dante,
por la magnífica exposición que has tenido. Bueno, más que exposición ha sido como dijiste, ¿no? Tus experiencias, ¿no? Y hay muchas cosas que he podido apuntar y cada uno de nosotros seguro ha quedado maravillado, ¿no? Con algunas ideas que nos has dado y más que ideas, es la fuerza, la fe y practicarlo, ¿no? Practicarlo con amor, ¿no? Con amor, con fraternidad, ¿no? Con fraternidad. Y solamente te lo puede dar el Señor. Nadie no puede dar lo que no tiene, ¿no? O sea, si tenemos que dar amor, hay que coger amor en la oración, recibiendo a nuestro Señor, decías, en la Eucaristía, y bueno, pues